¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a este nuevo video con respecto al curso virtual de física. En esta ocasión vamos a hablar de un temita muy importante llamado electrodinámica. Recuerda que ya hemos hablado nosotros acerca de la electrostática. Hemos visto cuál es la definición de corriente eléctrica. Hemos visto, bueno, corriente eléctrica lo vamos a ver hoy. Pero ya hemos visto la definición, por ejemplo, de carga eléctrica. Sabemos que los que participan en estas cargas, en estos flujos de electricidad, son los electrones y todo ello. Y hoy día vamos a ver, o vamos a estudiar este fenómeno, pero desde el punto de vista de la dinámica. Bien, es decir, estos elementos, ¿no? Estos electrones se van a empezar a desplazar. Por eso es que se llama electrodinámica. Electro de electrones y dinámica de que se están moviendo, se están desplazando. Muy diferente a lo que conocemos como la electrostática, que era el estudio de los cuerpos en reposo, los cuerpos cargados eléctricamente en reposo. Bien, ya está. Entonces, muchachos, un poco para ir introduciéndonos al tema, hoy día, el día de hoy, en este videíto, vamos a hablar acerca de qué, de corriente eléctrica. Vas a saber qué es la corriente eléctrica. Vamos a hablar acerca de los tres, ¿cómo te digo? De los tres componentes principales de una corriente eléctrica. ¿Cuál? La intensidad de corriente, la resistencia eléctrica y además la ley de Ohm. Bien, la ley de Ohm justamente va a relacionar la intensidad de corriente con la resistencia eléctrica. Bien, además vamos a hablar también acerca de potencial eléctrico. Bien, que justamente también va a ser uno de los factores que están aquí. Otra cosita más. Por allá de repente no se ve, vamos a hablar acerca de potencia, ¿no? Potencia eléctrica, asociación entre resistencias, es decir, cuando las resistencias están en serie, cuando las resistencias están en paralelo. Y ahora tú me dirás, profe, ¿y qué son las resistencias? Justamente el día de hoy en este videito vamos a aprender qué son las resistencias. Bien, chiquitos. Y por último, pues vamos a explicar un poco acerca del fenómeno de Joule. Ya lo vamos a descubrir más adelante. Bien, entonces, iniciemos. ¿A qué se le denomina electrodinámica? Su nombre lo dice, muchachos. Electrodinámica estudia ¿qué cosa? Las cargas eléctricas, pero en movimiento, ¿ok? Estudia las cargas eléctricas en movimiento, obviamente de una región a otra. ¿Y cómo se le llama a este movimiento de las cargas eléctricas? Se le va a llamar corriente eléctrica. Y tú tienes que saber que una corriente eléctrica, como tal dice su nombre, es ¿qué cosa? Un flujo eléctrico. Una corriente es algo que fluye, algo que va de acá hacia acá. Esa es una corriente. ¿Y qué es eléctrica? Que esa corriente está formada ¿por quién? Está formada básicamente por los electrones. Bien, en los metales, muchachos, los que, digamos así, los que circulan van a ser los electrones libres. El elemento, o mejor dicho, el material que tenga la mayor cantidad de electrones libres son las que van a tener una mejor conductividad eléctrica. Por ejemplo, el caso de los metales. En cambio, la madera no tiene electrones libres, por lo tanto no tiene un flujo rico en electrones. O también, por ejemplo, el tecnopor tampoco tiene electrones libres, tampoco puede los electrones, digamos, viajar rápidamente de un lugar a otro. Por eso es que no se genera, ¿qué cosa? No se genera la corriente eléctrica. Ah, pero en los metales, búsquenlo. Bien, es por eso que se utilizan los metales para poner en los cables, pues, ¿no? Que básicamente el cobre. A pesar de que el cobre no sea el mejor conductor, se pone porque es barato. Porque realmente el que es un mejor conductor es la plata. Pero imagínate que tengamos en los cables de nuestra casa plata. ¿Ah? Te robarían todos los cables, sería un detalle. Bien, definamos entonces, muchachos, ¿no? Ya lo hemos hablado un poco, pero ahora sí, definámoslos de manera formal. ¿Qué cosa es la corriente eléctrica? Vamos a escribir lo que te he dicho. La corriente eléctrica, muchachos, es el flujo, mira. Ponemos aquí, corriente eléctrica es nada más y nada menos que ¿qué? Que el flujo de electrones. Profe, ¿pero qué tipo de electrones? Ah, tiene que ser electrones libres. ¿Ya, chiquitos? A eso se le va a llamar corriente eléctrica. Flujo de electrones libres. Ahora, profe, ¿cómo se genera una corriente? Por ejemplo, mira, un río, ¿cómo es que genera su corriente? ¿Cómo es que el agua avanza? Porque hay una diferencia de pendientes, ¿ok? O sea, esta diferencia de pendientes
va a permitir que el río pueda avanzar. Y ahora la pregunta que tú me dices es, profe, ¿y qué cosa hay para que los electrones avancen? Como si fuera un río. Porque si es una corriente, tiene que avanzar. Entonces, para que estos electrones se desplacen de un lugar a otro, se muevan de un lugar a otro, tiene que haber un potencial eléctrico, una diferencia de potencial. En otras palabras, ¿no? Le decimos también una diferencia de voltaje, ¿ok? Una diferencia de voltaje. La V, voltios, voltaje. También se le conoce como potencial eléctrico. Entonces, si hay una diferencia de potencial eléctrico o voltaje, va a haber, ¿qué cosa? Una corriente eléctrica, ¿me entiendes? Ya está. Entonces, supongamos aquí que acá está mi cable, mira, este es el cable. Ahí está, lo hemos sacado de ahí de tu foquito, lo hemos sacado, lo hemos roto, ahí está. Vamos a ver qué pasa en tu cablecito. Mira, digamos que este es mi punto A y acá tengo mi punto B. Supongamos, ¿no? Supongamos que tengo mi punto A y tengo mi punto B. Entonces, entre A y B, muchachos, entre A y B, tiene que haber ¿qué cosa? Tiene que haber una variación, una diferencia de potencial. Entonces voy a poner así, mira. Supongamos que el voltaje en A es mayor, vamos a ponerlo con rojito para que la veas mejor, es mayor, supongamos es mayor que el voltaje en B. Y justamente esta diferencia de voltajes, ¿ya? Lo voy a expresar como, lo voy a expresar así, mira, como la variación del voltaje, o en otras palabras, la variación del potencial eléctrico. Ponemos acá abajito, esto de aquí, genera, mira, genera esta variación de voltaje, esta variación de potencial eléctrico, genera ¿qué cosa? Genera, muchachos, un campo eléctrico, ¿bien? Genera un campo eléctrico. No te vayas a olvidar, Entonces, ¿qué tiene que haber para que los electrones se muevan? Tiene que haber una diferencia potencial. Y esta diferencia potencial va a generar ¿qué cosa? Un campo eléctrico que va a permitir ¿qué cosa? Que los electrones viajen de un lugar a otro o de un extremo a otro. Entonces, ahí está, mira. Supongamos que el voltaje en A es mayor que el voltaje en B. Entonces, ¿hacia dónde será el flujo, muchachos? Si es que estamos suponiendo que en A es mayor que en B, convencionalmente, solo convencionalmente, ¿bien? Y para los problemitas va a ser así, convencionalmente hemos supuesto de que la corriente siempre va ¿qué? De un mayor potencial a un menor potencial. Eso es convencionalmente. Ponemos entonces por acá, mira, ponemos por aquí, supongamos, ¿no? Ponemos por acá. Entonces, la corriente va a ir así, ¿de qué? De un mayor potencial, ¿no? De A a B. Entonces, ¿los electrones cómo van a viajar? Los electrones van a viajar de esta manera, mira. Así, vamos a dibujarlo con otro color, ¿te parece naranja? Ponemos así. Realmente, bueno, acá hay dos cosas, ¿no? A ver, vamos a dejarlo en claro mejor. Esta es la corriente, vamos a ponerle acá convencional. Convencionalmente hemos dicho, ¿no? Que la corriente va, o los electrones viajan, o la corriente va en el sentido de mayor potencial a menor potencial. Eso es convencionalmente. Pero en la realidad, muchachos, no ocurre así. No ocurre así. ¿Sabes cómo ocurre? Ocurre al revés. ¿Bien? Ocurre al revés. Vamos a suponer que dibujamos por acá los electrones. Mira, ahí está. El electrón. Ahí está el electrón. Supongamos, ¿no? Convencionalmente viajan de A hacia B. Pero esto es convencional nada más, muchachos. Porque en la realidad, ¿no? ¿Cuál es el flujo real? El flujo real, aunque usted no lo quiera, aunque usted no lo crea, perdón, es al revés. ¿Ok? Es de B hacia A. Demostrado. En cambio, para cuestiones de problemitas, nosotros siempre vamos a considerar que la corriente va de mayor a menor. Ya más adelante te lo voy a recordar nuevamente. Ponemos aquí. Este es el sentido real. ¿Bien? Se recuerda que estos son ¿qué cosa? Estos son los, bueno, hacia allá, las partículas, ¿no? Las partículas electrizadas van a moverse hacia allá, de A hacia B, de un potencial mayor a un potencial menor, de forma convencional, pero realmente se mueven al revés, ¿no? Sentido real de la corriente.
Ya está. Muy bien. Ahora, ¿acá qué hemos aprendido? Hemos aprendido que hay una diferencia de potencial. Recuerda que cuando lleguemos a la ley de Ohm vamos a relacionar ¿qué cosa? Diferencia de potencial, o en otras palabras voltaje. Vamos a relacionar intensidad de corriente y vamos a relacionar con resistencia eléctrica. Bien, chiquitos. Entonces, una vez de que ya hablamos de corriente eléctrica, vamos a hablar acerca de intensidad de corriente eléctrica. O sea, ¿cuál es la intensidad con la que esta corriente pasa o atraviesa un determinado o una determinada área de cable, ¿no? Una determinada sección de cable. Entonces, lo primero que tenemos que decir es lo siguiente. ¿Cuál, profe? La unidad. ¿Cuál es la unidad de la intensidad de corriente? Ponemos por acá unidad. La unidad de corriente, de la intensidad de corriente es el amperio o ampere nada más. Bien, acá no hemos puesto, ponemos aquí ya, aquí le ponemos unidad, obviamente es el voltio, ¿ok? Ahí está, voltio. Profe, ¿unidad de qué? Del potencial eléctrico, pues, ¿ya? Eso es, voltios o voltio ya, muy bien. Ahora, intensidad de corriente eléctrica, muchachos. ¿Qué quiero decir con intensidad de corriente eléctrica? Mira, cuando yo hable acerca de intensidad de corriente eléctrica, me voy a estar refiriendo acerca de la cantidad de carga que pasa por una determinada sección en un tiempo determinado. ¿Me entiendes? En una unidad de tiempo. Eso va a ser, muchachos, la intensidad de corriente eléctrica. Es decir, cuánta carga pasa a través de una sección de cable en un determinado tiempo. Entonces, mira. Supongamos que acá tengo mi cablecito, ¿no? Y acá le he cortado un pedacito. Ahí está, partido por la mitad. Obviamente, aquí van a pasar ¿qué cosa? Van a pasar electrones, ¿sí o no? Entonces, estos electrones vienen cargados eléctricamente. Entonces yo digo, amigo, la intensidad de corriente eléctrica, vamos a poner la I de intensidad. La intensidad de corriente eléctrica, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, mira, como estos electrones están viniendo cargados eléctricamente, va a pasar ¿qué cosa? Una carga, obviamente va a pasar una carga. Entonces, esta variación de carga, lo vamos a poner acá, va a pasar una cierta carga, una variación de carga, ya, no es que están pasando electrones, una cierta carga pasa, pero obviamente por una determinada área. Ponemos aquí, esta es una determinada área. Al área le vamos a poner S de superficie, ¿te parece? Le vamos a poner S. Ahí está, S. Y en un tiempo, en una unidad de tiempo. Ponemos así, delta de T. Entonces, ¿cómo va a ser la intensidad? Profe, la intensidad va a ser la cantidad de carga que pase por una sección en un ¿qué? En un determinado tiempo. Bien, eso es la intensidad de corriente. La cantidad de carga que pase por una sección en un determinado intervalo de tiempo, chiquitos. Ya, nada más. Si tú quieres, a la intensidad de corriente le puedes poner simplemente K entre T. Este triangulito significa variación, ¿ok? No te vas a olvidar, ¿ah? Significa variación. Algunas veces también hay una memotecnia para esto, ¿no? Hay una memotecnia, mira. ¿Cuál, profesor? Mira, lo vamos a poner acá. Vamos a ver aquí. O sea, simplemente es un despeje. ¿Ya? Es un despeje nada más, no es nada de otro mundo, no estamos inventando nada, no estamos descubriendo nada. Simplemente vamos a despejar esa formulita. Y vamos a poner lo siguiente, mira. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner que la carga que pasa por una determinada sección es igual a ¿qué? A la intensidad multiplicado por ¿quién? Por el tiempo. Es lo mismo. Lo único que hemos hecho es agarrar esta carga, ¿no? Y este tiempo subirlo I por T, I por T. Entonces, el popular ¿qué cosa? El popular kit, ¿ya? El popular kit. Muy bien, chiquitos. Entonces, a ver, ¿se ve? Sí se ve. Muy bien, entonces tenemos ahí el popular kit, que es simplemente un despeje. Si no te gusta así, lo puedes agarrar así. Como tú quieras lo puedes agarrar, muchachos. Bien, ya está.
Entonces, ¿qué será la resistencia eléctrica? Bueno, el siguiente punto. Ya hablamos de corriente, ya hablamos de intensidad de corriente y ahora hay que hablar acerca de la resistencia. Muchachos, todo organismo, arriba, todo organismo, perdón, todo cable, estoy en biología yo, todo cable o todo cuerpo va a tener por naturaleza propia, por propia naturaleza, va a tener una resistencia. Es decir, va a impedir el flujo de electrones, va a impedir el flujo normal de la corriente, ¿ok? Todo cuerpo, yo, la madera, la pizarra, el cable, un metal, un cable gigante, lo que sea. Todo cuerpo tiene o tiende a generar resistencia ante el flujo de la corriente, por simple naturaleza. Pero ahora, esa resistencia, profe, ¿por qué se da? Uno, puede ser por impurezas. Puede ser por impurezas del propio cable. Digamos que tengo una carretera. Ahí está, mi carretera. Entonces, yo sé que los electrones van a viajar. Es una autopista, ahí está. Pero ¿qué pasa si yo en la carretera, en medio de la carretera, empiezo a poner por acá una piedra, por acá pongo un montículo de tierra, por acá pongo, no sé, otra piedra y otra piedra? ¿Qué va a pasar con el flujo de los autos? Va a verse interrumpido, ¿sí o no? Y va a ser un poco más difícil. Justamente eso es la resistencia eléctrica. Es una resistencia que se genera al flujo de los electrones. En este caso los electrones vendrían a ser los carritos, pues, ¿no? Y las piedras vendrían a ser, ¿qué cosa? Las impurezas. Entonces, ¿te das cuenta? Eso es la resistencia eléctrica, muchachos. Todo cuerpo tiene resistencia eléctrica. Ahora, profe, ¿y eso se puede calcular? Claro que sí. Mira, vamos a ver cómo se calcula. Entonces, tienes que saber algo en primer lugar. ¿Cuál es la unidad de la resistencia eléctrica? Ponemos aquí unidad, ponemos aquí. La unidad va a ser ¿qué cosa? La unidad de la resistencia eléctrica va a ser nada más y nada menos que el ohm, muchachos. ¿Dónde está mi plumón? ¿Dónde está mi plumón? Va a ser el, acá está. Va a ser el OHM, el ohm. Bien, y lo vas a representar con este simbolito. Ahí está. La unidad va a ser el ohm, chiquitos. Bien, ya está. A ver. Mira, ¿qué cosa o quiénes van a participar en la resistencia eléctrica? ¿O de quién va a depender la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica va a depender de un coeficiente de conductividad que va a tener el cable, un coeficiente de conductividad. También va a depender de la longitud que tenga el cable y va a depender del área que tenga el cable. Por ejemplo, ¿cuándo será mayor el tráfico? Cuando la pista sea más larga o cuando la pista sea más corta. O en otras palabras, cuando las impurezas estén distribuidas en mayor parte de la pista o cuando estén distribuidas en una sola parte. Porque si están distribuidas en una sola parte, viene el carro, dobla y sigue el flujo. Pero el problema va a estar si está distribuido en la mayor cantidad o en mayor longitud de cable o de pista. En el cable es igual. Mientras más largo sea el cable, mayor va a ser la resistencia eléctrica. ¿Entiendes? Y mientras el área, ¿no? El área, mientras más ancho sea el cable o la pista, el cable, más o menor será la resistencia eléctrica, muchachos. ¿Bien? Entonces, y mientras menor sea el área, mayor será la resistencia. Entonces, ¿cuál es la relación entre la resistencia y el área? Inversamente proporcionales. ¿Me entiendes? ¿Ya? Muy bien, entonces, si hemos dicho lo que hemos dicho, vamos a poner por aquí lo siguiente, mira. Decimos, profe, usted me ha dicho de que esto va a depender de quién. Va a depender, muchachos, de la longitud del cable. Ponemos acá una longitud L del cable. Ahí está, la longitud L. Muy bien. ¿De qué más te dije que dependía? Dependía del área. Ponemos por aquí, a ver, naranjita, ponemos esta, vamos a sacar un pedacito de cablecito y vamos a ver su área. Ahí está el área, mira. Ahí está el área. Esta área que sea el área S. ¿Ok? Área S. ¿De qué más depende, profe? También va a depender de qué. De la... No es densidad, amigo. No es densidad. Bien, esto se llama coeficiente de resistencia eléctrica. Bien. Entonces, la resistencia eléctrica se va a representar obviamente por la R, ¿ya? R de resistencia eléctrica, igual a ¿qué? Te dije que era inversamente proporcional al área. El área va abajo. Ahí está.
La superficie va abajo, muchachos. ¿Y qué va arriba? El coeficiente de, ¿no? de resistencia eléctrica multiplicado por ¿quién? Por la longitud del cable. Entonces, esa vendría a ser, muchachos, esa vendría a ser la formulita, ¿bien? Resistencia eléctrica igual al coeficiente por la longitud sobre el área o la superficie transversal. Bien, niños, ahora, profe, todo bonito, pero a ver, en la vida real, ¿no? Seguramente te estás preguntando, en la vida real, dónde encuentro una resistencia eléctrica? Te he dicho, ¿no? Te dije que lo encuentras en los cables, ¿no? Como manera natural, pero, por ejemplo, lo puedes encontrar en un foco. El foco vendría a ser, por ejemplo, una resistencia eléctrica. Así, profe, sí. Lo que pasa es que el foquito tiene una fibra, muchachos, de tungsteno, que es muy, pero muy resistente a la electricidad. De tal manera que al pasar los electrones por ese tungsteno, por esa fibra, hace, ¿no? La resistencia que se genera ahí, el calor que se genera debido a la resistencia eléctrica, permite de que ese tungsteno, digamos así, libere luz, se prenda, se encienda. Entonces, justamente esta luz que libera el tungsteno al estar prendido, va a liberar, ¿qué cosa? Se va a conocer como la luz artificial, que está en los foquitos amarillos, en las lamparitas. Ahora, recordemos que el tungsteno, ¿no? Es un elemento químico que resiste altas temperaturas. Es por eso que no se funde en el foco. ¿Ya? Muy bien, ahora, profe, acá tengo el foquito, mira, acá tengo el foquito. Pero para que el foquito se prenda, ¿qué tengo que poner? Para que el foquito se prenda, obviamente tengo que ir a la tiendita y comprar ¿qué cosa? Comprar una pila, ¿sí o no? Digamos que sea un foco de Navidad, ya. Esos foquitos de tu arbolito, esos foquitos chiquititos de juguete, ya, esos. Ahí está. Para que este foquito prenda, ¿qué tengo que hacer? Ponerle una pilita. Y tú sabes que la pilita o la batería pequeñita es más o menos así, ¿no? Más o menos así. Donde me doy cuenta que tiene la pilita va a tener dos polos. El polo positivo y el polo negativo. En este caso, perdón, la cabecita va a estar representada ¿por qué? Por el polo positivo y la colita va a estar representada por el polo negativo. Ahora, ¿qué habíamos dicho en intensidad, perdón, en corriente eléctrica? ¿Hacia dónde o qué sentido tenía la corriente convencionalmente? Convencionalmente la corriente tiene un sentido de mayor a menor, de más a menos. Entonces aquí la corriente va a tener este sentido, mira. Este sentido. Este sentido va a tener la corriente, muchachos, ¿bien? De forma horaria. Ahora, una vez que yo coloco esto, ¿no? Va a viajar la corriente eléctrica y va a llegar al foquito y se va a encontrar obviamente con la resistencia eléctrica. Ahora, profe, ¿qué? En cada problemita que yo vea, ¿voy a tener que dibujar un foquito? No. Profe, en cada problemita que yo vea, ¿voy a tener que dibujar una pila? No, claro que no. ¿Usted sabe cómo va a representar una resistencia? Que puede ser un foco, una plancha, tu radio, tu televisor, etcétera. Tu licuadora, por ejemplo. ¿Cómo lo puedo representar yo en un papelito? No lo vas a dibujar. Pues, ¿no? En el examen de admisión no te vas a poner a dibujar una licuadora o una plancha. ¿Qué tienes que hacer? Hay una forma, mira, hay una nomenclatura y una simbología aquí. ¿Cuál? Esta. Cada vez que usted trabaje con resistencias, va a colocar un serruchito. Este serruchito, ¿sabes qué me indica? Me indica que hay una resistencia eléctrica. Este serruchito puede representar, se me ocurre, un foco, una plancha, una licuadora, cualquier electrodoméstico. ¿Bien? Y profe, ¿qué? ¿Y la pila también lo voy a representar como pila? No, la pila lo vas a representar así, mira, con dos rayitas paralelas. ¿Bien? Dos rayitas paralelas. En la cual, muchachitos, en la cual la rayita más grande va a representar ¿a quién? La rayita más grande va a representar al polo positivo. Ponemos por aquí con azul. La rayita más grande representa el polo positivo y la rayita más pequeñita representa el polo negativo. Bien, y no te olvides que siempre la corriente va en sentido de más a menos. Ah, profe, ¿esa es la realidad? No, eso es lo convencional, ¿ya?
Hasta ahí. ¿Todo claro, muchachos? Espero que sí. Entonces, recapitulemos. Corriente eléctrica conocía el voltio, ¿no? El flujo convencional de mayor a menor. El flujo real al revés. Perfecto. Luego tengo la intensidad de corriente. La intensidad de corriente eléctrica representada por I y cuya unidad es el amperio. ¿Está representado por quién? La intensidad por la cantidad de carga que pasa por una determinada área, pero en un determinado tiempo. ¿Bien? O también lo puedes reconocer así, como el popular kit. Simplemente despeja, ¿no? El T lo pasas a multiplicar, acá está. El kit, cantidad de carga es igual a intensidad por el tiempo. Ya está. Y luego teníamos la resistencia eléctrica, cuya unidad es el ohm. ¿Bien? El ohmio, el ohm. Ahí está, eso acá. O la ley de ese ohm, también le dicen, ¿no? La ley de ohm. Acá está, acá está. En un ratito lo vamos a ver. Miren, muchachos, la resistencia está dada por quién? Por el coeficiente de resistencia eléctrica multiplicado por la longitud de la cuerda, ¿no? Perdón, del cable, dividido entre el área transversal de este cablecito. ¿Ya, chiquitos? Luego, habíamos dicho que los foquitos o cualquier electrodoméstico, lo que sea, cualquier resistencia, no tenías que dibujarla, sino lo podías expresar como una línea zigzagueada, ¿ya? Esto es similar a esto, o equivalente a esto. Una línea zigzagueada y además la pilita, ¿no? La fuente de corriente, lo puedes expresar como dos líneas paralelas, ¿bien? No tan separadas, casi juntas, muchachos. Y el polo positivo lo ponías como línea larga y el polo negativo como línea cortita, ¿bien? Ahora, hablemos acerca de la ley de Ohm. Bien, entonces, ¿sabes en qué consiste, muchachos, la ley de Ohm? La ley de Ohm justamente se va a encargar de relacionar, ¿qué cosa? Intensidad de corriente, se va a encargar de relacionar diferencia de potencial o voltaje, ¿no? Como también lo conoces, y se va a encargar de relacionar a la resistencia eléctrica. La ley de Ohm dice, ¿no? Hay que relacionar a estos tres. ¿Cómo? De la siguiente forma. Mira, tú puedes también encontrar lo siguiente. Por acá, mira, tengo un circuito. Habíamos dicho, niño, que yo podía representar a la resistencia como un zigzagueo, ¿no? Como una línea en zigzag. Ahí está. Y no es un resorte por si acaso. Es una línea en zigzag. Y cómo podía representar a la fuente de energía, ¿no? Lo podía representar como un par de líneas en paralelo. Digamos que este sea el polo positivo y esto sea el polo negativo. Tenemos ahí, ¿no? La parte positiva y negativa, una línea larga y una línea cortita. La positiva era esta de acá y la negativa está acá. Bien, niños. Te pregunto nuevamente, ¿cómo fluye la corriente eléctrica? Profe, de mayor a menor. Ahí está. Así va a fluir la corriente eléctrica. ¿Ya, niños? Ahí está. Acá así fluye la corriente eléctrica. Y la intensidad de corriente también fluye de esta manera. Vamos a ponerlo mejor con reglita, ¿ya? Con reglita. La intensidad de corriente tiene el mismo sentido que la corriente eléctrica, obviamente. Ponemos aquí, de esta manera, fluye, ¿no? Fluye hacia arriba, hacia allá, viene por acá, genera resistencia, tal vez libera calor, sigue así y regresa. Ahora, muchachos, ponemos acá lo que nos están pidiendo. ¿Qué tenemos acá? Profe, la variación de el potencial eléctrico, en otras palabras, el voltaje. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la intensidad. ¿Qué tenemos acá? Tenemos vamos a ponerlo encima, la resistencia. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo relaciona Ohm? Lo relaciona de la siguiente manera, muchachos. Dice, la intensidad que habíamos visto por acá también puede ser relacionada como la diferencia de voltaje sobre la resistencia. O, más fácil, ¿nos acordamos de qué? Del VIR. Ahí está. Voltaje o variación de potencial es igual a ¿qué? A la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. El popular VIR, chiquitos. Si tú quieres, ¿no? Si tú quieres, haces intensidad, voltaje entre la resistencia. Da igual, es lo mismo. Solamente hemos hecho un pequeño despeje nada más. No hemos hecho nada de otro mundo. ¿Bien? Ya está. Pero ¿sabes qué? El examen te puede sorprender.
y te puede dar ¿qué cosa? Te puede dar un gráfico. Profe, si me da un gráfico, ¿qué hago? ¿No resuelvo? No, sí, tienes que resolver. Mira, si te da este grafiquito, obviamente en los ejes, digamos, en este eje Y, vamos a encontrar a quién. Vamos a encontrar la variación de voltaje o el voltaje simplemente, ahí está, voltaje. Y en esta otra línea vamos a encontrar ¿qué cosa? La intensidad de corriente, obviamente en amperios. Ya está. Ahora, te pregunto, si te dicen, niño, hállame la resistencia. Muy bien, profe, yo lo hallo, tranquilo, parado sin polo. Mira, pongo acá R de resistencia. Ahora, pues, ¿cómo lo vas a hallar? ¿Cómo lo vas a hallar? ¿Recuerdas que la resistencia está o es igual a qué? Al voltaje entre la intensidad, ¿sí o no? El voltaje entre la intensidad. ¿Cómo hallas la corriente? Dices, profe, ¿cómo hago aquí para hallar voltaje entre intensidad? Ah, creo que ya la vi. A ver, niños, sí, ya la vi, profe. Es así. Digamos, vamos a agarrar este punto, supongamos, ¿no? Estamos demostrando, porque te puedo dar la fórmula directamente, pero de ahí tú te preguntas, profe, ¿y eso de dónde sale? Por eso lo estamos demostrando. Supongamos que agarremos este punto. Ahí está. Entonces decimos, profesor, esta línea que está acá, mira, esta que voy a dibujar, esta línea que está acá, ¿qué cosa me indica? ¿Qué te indica? Te indica el voltaje, ¿sí o no? Mira, este de acá te indica el voltaje. ¿Y qué te indica esto de acá? Ponemos por ahí. Te indica la intensidad. ¿Bien, chiquitos? Entonces, si tú quieres hallar, obviamente, acá, a ver, vamos a despejar. R es igual a ¿qué? A voltaje entre intensidad. Estamos simplemente despejando. ¿Ya? R es igual a voltaje entre intensidad. ¿Cómo hallo acá voltaje entre intensidad? Mira, acá tengo el voltaje. ¿Y acá qué voy a tener? La intensidad, ¿sí o no? Entonces, voltaje entre intensidad, profe. Este ángulo teta, ahí está. Dime, ¿qué cosa será la resistencia? Voltaje entre intensidad. Pero el voltaje entre intensidad, ¿sí o no que es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Y sí o no que eso es tangente del ángulo. Entonces la resistencia, ¿qué será? Será igual a la tangente ¿de quién? Del angulito teta. ¿Entiendes? Obviamente, muchachos, esto me indica ¿qué cosa? Me indica que la resistencia, ¿no? Va a ser ¿qué cosa? O la intensidad y el voltaje pueden ser ¿qué cosa? Pueden ser constantes, ¿ya? Muy bien. Bien, chiquitos. Entonces, sigamos con la siguiente parte, que es justamente potencial eléctrico. Ya vimos acá, ley de Ohm, el BIR, y, cuando me dan gráfica, resistencia es tangente del ángulo teta, ¿ya? Muy bien, chiquitos. Sigamos. Vamos con potencial eléctrico. Niños, perdón, potencia eléctrica. A ver, cuando tú compras un foquito, cuando tú vas a la tienda y compras un foquito, generalmente lo compras de acuerdo a qué? De acuerdo a su potencia. Porque sabes que si tiene mayor potencia, alumbra más. ¿Entiendes? Ahora, potencia ya lo vimos en energía, ¿no? En energía y potencia, en el temita, en el video anterior, en el video de hace unos videos anteriores, hemos visto qué es la potencia. Y habíamos dicho que la potencia era ¿qué cosa, niño? Era el trabajo que genera una fuerza sobre el tiempo en el cual la genera. O es decir, el trabajo que genera una fuerza en un determinado tiempo. Eso era la potencia. Por ejemplo, si tenemos un foquito, muchachos, de 100 watts. Si tenemos un foquito de 100 watts, habíamos dicho que el watt, ¿qué cosa era? Era joules sobre segundo. Es decir, este foquito hace un trabajo de 100 joules cada segundito. Habíamos dicho eso. Bien, eso es la potencia. Obviamente, si tengo uno de 50 watts, esto es ¿qué cosa? Menor potencia, alumbra menos, trabaja menos. Bien, niños, ya está. Profe, ¿qué? ¿Acá en electricidad es igual? Sí, es igual, pero muchachos, no es objetivo de este video demostrarte las fórmulas. Pero, ¿no? Obviamente, todo parte de ahí. ¿De qué? Del trabajo entre el tiempo. Todo parte de ahí, del trabajo entre el tiempo. Ahora, recuerda el video pasado de electrostática 2, habíamos dicho que el trabajo que genera una fuerza, o el trabajo que realiza una fuerza para llevar una carga de un lugar, de un punto A
a un punto B está dada por ¿quién? Está dada por una formulita. ¿Cuál es la formulita, profe? Ya te la dije en la clase pasada. Entonces, por ahí como que puedes ir, muchacho, viendo cómo deducir la fórmula que vamos a poner acá. ¿Ya te acordaste de la formulita? ¿No? Ya, a ver, lo ponemos por aquí, ¿ya? Decimos, profesor, la potencia es el trabajo sobre el tiempo. Perfecto. Pero, profe, yo recuerdo electrostática 2, que era ¿qué cosa? Era, ¿no? El trabajo era igual a ¿qué? A la carga por la diferencia de potencial. La carga sobre la diferencia de potencial. Y esto obviamente sobre el tiempo. ¿Ya está? Ahora, por acá tenemos, mira, carga sobre tiempo. ¿Qué cosa es carga sobre tiempo? Intensidad. Entonces ponemos aquí intensidad por voltaje. ¿Eso es igual a qué? A la potencia. ¿La ves? ¿La viste o no la viste? ¿No la viste? Sí la viste, ¿no? Ya, otra vez, ¿ya? Acá mejor. Acá. A ver, decimos lo siguiente. En energía hemos hablado de la potencia. Hemos dicho que la potencia es igual a ¿qué? Es igual a trabajo sobre tiempo. Perfecto. Esto es energía y potencia. Tema, no me acuerdo. Tema 11 creo. De ahí vimos electrostática 2, el video anterior a este, en el cual decíamos que el trabajo que generaba una fuerza para llevar una carga eléctrica de un punto a otro estaba dado por ¿quién? Estaba dado por la carga, por esta carga, multiplicado por la diferencia de potencial. Esto es el trabajo. ¿Sobre quién? Sobre el tiempo. Ya está. Pero, profe, la carga entre el tiempo es igual a ¿quién? Mira, la carga del tiempo. La carga del tiempo es igual a ¿qué? A intensidad. Por lo tanto, esto puedo poner así. Intensidad por variación de volumen o simplemente, perdón, de voltaje, o simplemente intensidad por voltaje. ¿Bien? Potencia, ponemos por acá. Potencia es igual a ¿qué? Acuérdate de esto. PBI. PBI. Ya, acuérdate del PBI nada más. Potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Otra vez, potencia es igual a ¿qué? A potencial eléctrico o voltaje entre intensidad de corriente. ¿Estamos viendo, muchachos? Muy bien. Potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Ahora, ¿quieres seguir despejando? De repente encuentras más formulitas. Y sí, vas a encontrar 3 formulitas. A ver, borramos aquí, ¿ya? ¿Ya lo copiaste? Ya, muy bien. Borramos acá. Y decimos, profesor, potencia es igual a voltaje por intensidad, PBI. Pero recuerda lo siguiente. Recuerda que voltaje es igual a ¿qué? A I por R. Entonces acá reemplazas, mira. Entonces acá dices, en vez de poner voltaje, pones ¿qué cosa? I por R. ¿Y esto por quién? Por I. Por lo tanto, dime tú, potencia, la otra fórmula, I por I, I al cuadrado, ahí está, tú mismo lo estás haciendo, ¿ah? Por R. El popular PIR. ¿Ya, chiquitos? Potencia es igual a intensidad al cuadrado por R. Profe, ¿y cuándo voy a usar eso? Cada vez que tú tengas esos datos y no tengas estos, por ejemplo, tienes un problema donde te dan intensidad y te dan resistencia, utilizas esta fórmula. Tienes un problema donde no te dan resistencia, utilizas esta fórmula. Profe, pero ¿qué pasa si no me dan intensidad, solamente me dan voltaje y me dan resistencia? ¿Qué hago? Hay otra formulita acá, mira. Si bien es cierto, hemos llegado a ¿qué? Hemos llegado a potencia igual a intensidad al cuadrado por resistencia, ¿sí o no? Ahora, te pregunto, la intensidad, ¿dónde está la intensidad? Ajá, aquí. Acá, no, acá no. Acá, despejemos. ¿A qué es igual la intensidad? La intensidad es igual a ¿qué? Al voltaje, ¿sobre quién? Sobre la resistencia. Ahí está, y lo ponemos acá. Profe, ponemos aquí intensidad que es igual a voltaje sobre resistencia, pero esto elevado ¿a quién? Al cuadrado. ¿Por quién? Por R. B al cuadrado, B al cuadrado. R al cuadrado, R al cuadrado. Ya está, va al cuadrado. ¿Qué pasa con esta R? Una R se va una R. ¿Y qué queda? Voltaje al cuadrado sobre, muchachos, sobre R. Entonces, potencia, acá será igual a ¿qué? A voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces, cualquiera de esas 3 fórmulas, usted la puede usar para poder resolver un problemita de potencia eléctrica, muchachos. Date cuenta que hemos demostrado todo, ¿ya? Aunque el objetivo de este videito no es demostrarte las fórmulas, pero para que después no estés preguntándote, profe, ¿de dónde sale, ¿sí o no? ¿Ya? Acá, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner que la P, ¿qué significa la P?
por si acaso, ¿no? Tú eres medio peligroso. Potencia. ¿Qué cosa es la, se me ocurre la B? La B es voltaje, ¿no? Voltaje o diferencia de potencial. Muy bien, ¿qué cosa es I? Intensidad de corriente. Intensidad, ponemos aquí, intensidad de corriente. Muy bien. ¿Y qué cosa es la R? La R es resistencia. Resistencia eléctrica. Ya está, chiquitos, resistencia eléctrica. Muy bien, ahora, recuerda que la unidad no lo hemos puesto, pero recuerda que la unidad UND, ¿de quién? De la potencia eléctrica, ¿qué cosa es? Igualito que la potencia mecánica, no, la potencia que habíamos visto en energía, el watts. Ahí está, watts. Ya, no es pía, es 2T, sino que, ya, ahí está. 2T, watts. Muy bien, chiquitos, el watts. Ahora sí, carnecita, muchachos, carnecita. Una vez que ya aprendimos todo esto básico, vamos a hablar acerca de, de asociación entre resistencias. Es decir, vamos a hablar acerca de resistencias en serie, vamos a hablar acerca de resistencias cuando están en paralelo. Vamos a saber qué cosa es cuando están en serie y qué cosa es cuando están en paralelo. Entonces, empezamos con la primera. Vamos con las resistencias que están en serie. ¿Qué significará? Significará que la resistencia está una después de la otra y consecutiva. Como una está después de la otra y de manera consecutiva, a eso se le va a llamar resistencia en serie. Supongamos que esta sea la resistencia número 1, esta sea la resistencia número 2 y esta sea la resistencia número 3. ¿Qué va a suceder aquí? Y acá obviamente está la diferencia de voltaje, ¿no? Y acá obviamente este de aquí, como es más larguito, este es el más y este es el menos. Y también habíamos o hemos aprendido de que la corriente convencionalmente va de ¿qué? De más a menos, así, ¿ya? Por acá está la intensidad de corriente, en este sentido. Ya está. Aquí hay que tener cierto cuidado. ¿Por qué? Porque los problemitas me van a decir, alumnito, ¿no? Futuro cachimbo, hay usted la resistencia equivalente. ¿Y cómo se halla la resistencia equivalente? La resistencia equivalente, muchachos, simplemente se va a hallar de la siguiente manera. Ahorita te la enseño. Entre estas tres resistencias va a haber ¿qué cosa? Al juntarlo va a haber una resistencia equivalente. Ponemos aquí la resistencia equivalente. Esta vendría a ser la resistencia equivalente. Y esta vendría a ser, pues, obviamente, la variación de potencial, ¿no? El voltaje. Y acá tendríamos a quién? Tendríamos a la intensidad de corriente eléctrica. De esa manera. Esto es, ¿qué cosa? Similar, semejante, ¿no? Ahí está. Profe, ¿cómo hacemos? Mira, vamos a poner lo siguiente. Vamos a ver, vamos a estudiar acá qué cosa. El voltaje, la intensidad y la resistencia. Bien, el popular VIR. Vamos a estudiar cómo o qué cosa ocurre cuando las resistencias están en serie. Mira, ¿qué ocurre con el voltaje, por ejemplo? El voltaje, muchachos, va a variar. Es decir, por acá va a pasar una cierta cantidad de voltaje, acá va a haber una cierta cantidad de voltaje menor y acá va a haber una cierta cantidad de voltaje menor. Es por eso que si es que yo pusiera acá un foquito, otro foquito y otro foquito, ¿qué pasaría? Al conectarlo a la pila o a la corriente eléctrica, este foquito prendería mucho, este foquito prendería menos y este foquito prendería mucho menos. O sea, la intensidad de luz va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque el voltaje, muchachos, también va a ir disminuyendo. Profe, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la variación de voltaje o la variación de potencial o el voltaje simplemente es igual a ¿qué? A la suma de los voltajes 1, que pasa por la resistencia 1, más el voltaje que pasa por la resistencia 2, más el voltaje que pasa por la resistencia 3. Obviamente, esto es un ejemplo, muchachitos, y nosotros estamos viéndolo desde el punto de vista de tener ¿qué cosa? Solamente 3 resistencias. Puede haber, en el problema pueden haber más resistencias por si acaso, pero para nuestro ejemplito estamos poniendo 3 nada más. Bien, entonces eso ocurre. El voltaje es diferente en cada uno de ellos, ¿ya? El voltaje en A diferente al voltaje en B, diferente al voltaje en C, en 3. Y además el voltaje en 1 es mayor que el voltaje en 2 y este voltaje 2 es mayor que el voltaje en 3. Ya está, chiquitos. ¿Qué sucederá con la intensidad de corriente?
La intensidad de corriente, muchachos, va a ser igual. Bien, ponemos aquí, esta es la variación de voltaje equivalente, esta es la intensidad de corriente equivalente. Entonces, la intensidad de corriente equivalente ¿a qué es igual? Es igual a la intensidad de corriente que pasa por A, es igual a la intensidad de corriente que pasa por B, y es igual ¿a quién? A la intensidad de corriente, bueno, no hay A, ¿no? Debería ser 1, la intensidad de corriente que pasa por 2, y la intensidad de corriente que pasa por 3. Entonces, cuando están asociados en serie, las intensidades que pasan por las diferentes resistencias van a ser, muchachos, van a ser las mismas. ¿Bien? Ahora, profesor, ¿y la resistencia? Bien, ponemos acá, la resistencia equivalente. Esto es lo que te van a preguntar en examen de admisión. ¿A qué será igual? En una asociación en serie, la resistencia equivalente va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de resistencias. ¿Bien? Resistencia en 1, resistencia en 2, resistencia en 3. Es como que fuera, pues, ¿no? Un camioncito que va a viajar de acá hasta acá y se va a encontrar con 3 obstáculos. Entonces, al final, ¿cuál fue ese obstáculo? La suma de los 3 obstáculos. ¿Ok? Eso es, la resistencia equivalente va a ser la suma de cada una de las resistencias. Eso es, muchachos, en serie. Ahora vamos a ver acerca de resistencia en paralelo. Bien, muchachos, ahora vamos a hablar acerca de la asociación de resistencias en paralelo. Bien, recuerda que en serie, ¿no?, era uno tras otro, eran consecutivos. En cambio, cuando son paralelos, están distribuidos, como su nombre lo dice, de forma paralela. ¿Ok? Entonces, generalmente, ¿no? Generalmente en nuestras viviendas, nosotros tenemos nuestros enchufes, por ejemplo, nuestros tomacorrientes, nuestros focos y todo lo demás, todo lo tenemos en paralelo. ¿Por qué, profe? Porque recuerda que todos los electrodomésticos funcionan a un cierto voltaje. Aquí en Perú funcionamos a aproximadamente 220 voltios. ¿Ok? 220 voltios. Entonces, si tú conectas tu foquito ahí al lugar donde se conecta, van a haber 220 voltios. Agarras tu licuadora, lo conectas al enchufe, tienen que haber 220 voltios. Agarras tu ventiladora y lo conectas, también tiene que haber 220 voltios. Agarras tu televisor, lo conectas, también tiene que haber. Entonces, el voltaje se tiene que mantener constante. Ahora, mira qué pasa acá. Mira qué pasa acá. ¿El voltaje se mantiene constante? No. Es como que tú conectes tu foco, prende muy bien, luego conectes tu televisor y ya no prende. ¿Por qué? Porque tu televisor funciona a 220 voltios. Sin embargo, este voltaje obviamente va a ser menor que esto. Y tú dirás, no, profe, qué bacán, pero ¿sabes qué? Le voy a poner mayor voltaje. Ya, pero conecta tu foco y este revienta, este explota. Bien, entonces no se va a cumplir. Se va a cumplir siempre y cuando todo esté en paralelo. ¿Ya, muchachos? Tus conexiones de tu casita están en paralelo. Muy bien. Entonces, ahora sí, volvamos a física. Mira, aquí, esta rayita larga, ¿qué cosa era? Posionega. Era el polo posiciono. Y esta rayita cortita era el posinega. Ahora, vamos a ir nombrando, vamos a ir mencionando las partecitas, chiquitos. A ver, a ver, a ver. Esto de aquí, ¿qué cosa es? Vamos a suponer que sea la resistencia 1. Esto que sea la resistencia 2. Esto que sea la resistencia 3 y esta que sea la resistencia 4. Obviamente, acá tengo, ¿no? Acá tengo algo equivalente. Esto va a ser equivalente. Acá tengo la resistencia equivalente. Estamos simplemente nombrando, ¿eh? No estamos haciendo nada más. Acá ponemos variación del potencial. Ahí está. Y acá tengo, ¿qué cosa? El potencial equivalente, ¿no? Ahí está. Como siempre decimos, esto es el más, esto es el menos. Y tú dirás, profe, pero está en otra forma. Mira, acá la variación de potencial está aquí, a la izquierda. Bueno, tú lo ves a la derecha, ¿no? A la derecha, y acá está abajo. No importa mucho, no importa. ¿Ya? No importa. Bien, entonces, sabemos también que la intensidad se mueve teóricamente, ¿no? Por convención, se mueve, ¿qué? De mayor a menor, en este sentido, ¿no? Así. Ahí está. Por acá también se moverá así. ¿Bien, chiquitos? Bien, ya, dejémoslo ahí. Entonces, como te estaba diciendo, ponemos acá, para poder analizar esto, ¿no? Con respecto a la variación de potencial, con respecto a la intensidad de corriente, con respecto a la resistencia. Te había dicho que la variación de
¿cómo se llamaba esto? El voltaje, ¿no? El voltaje tenía que ser como acá. Tenía que ser, muchachos, el mismo. Entonces tenemos que poner aquí el voltaje equivalente, ¿ya? La variación de potencial, voltaje equivalente va a ser igual a ¿qué? Al voltaje 1, al voltaje que pasa por 1, igual al voltaje que pasa por 2, igual al voltaje que pasa por 3, y esto igual al voltaje que pasa por 4. Tiene que ser igual. Cuando esté en paralelo, muchachos, automáticamente usted dice que el voltaje, ¿cómo es? El voltaje es igual. ¿Bien? Recuerda que así funciona tu casita. No te acuerdas, digamos, no te acuerdas de la pregunta, te acuerdas de tu casita. Todos los electrodomésticos funcionan a 220 voltios aquí en Perú. No sé cómo será en otras partes del mundo. Creo que a 110 funcionan. Pero se va a mantener ese voltaje, esa diferencia potencial en cada uno de los interruptores. Por lo tanto, está trabajando en paralelo. Muy bien. Profe, ¿qué pasa con la intensidad de corriente? La intensidad de corriente, muchachos, va a ser al igual que el voltaje. Mira, la suma no se va a mantener constante. Intensidad de corriente equivalente va a ser igual a la intensidad que pasa por 1. Igual, no, más, ¿no? Es una suma. Ponemos aquí más. Más la intensidad de corriente que pasa por 2, más la intensidad de corriente que pasa por 3, más la intensidad de corriente que pasa por 4. ¿Ya, muchachos? Es decir, obviamente, si acá sale con una intensidad X, acá esta intensidad va a ser menor, 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 menor. ¿Por qué? Porque esta intensidad I, vamos a poner acá, esta intensidad I se va a distribuir por cada una de las resistencias. ¿Bien, chiquitos? Ahí está. Profe, ¿cómo hallo la resistencia equivalente, que es clásico de pregunta de examen? La resistencia equivalente tú lo vas a hallar con la suma de las inversas. Es decir, 1 sobre la resistencia... Uy, salió chueco. 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre la resistencia en 1 más 1 sobre la resistencia en 2 más 1 sobre la resistencia en 3, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, muchachos, así vamos a hallar nosotros, ¿qué cosa? Vamos a hallar la resistencia equivalente. Sumando las inversas de las diferentes resistencias que encuentro acá. 1 sobre R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3, más 1 sobre R4. Hallaré, ¿qué cosa? La resistencia equivalente. De esa manera, muchachos. Aquí, de manera práctica, no lo hemos puesto acá, pero bueno, de manera práctica, si tenemos solamente dos resistencias, mira, supongamos aquí que tenemos, por acá, tenemos esta resistencia, ¿ya? Por acá, supongamos, ¿no? Y tenemos esto, mira, digamos que esta resistencia sea, ¿no? Acá tenemos ya, ahí está, resistencia 1 y acá tenga la resistencia 2. ¿Qué hacemos? La resistencia equivalente va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a ¿qué la resistencia equivalente? Bueno, realmente no tendríamos que ponerlo así, ¿no? Tenemos que ponerlo 1 sobre Rx. ¿Igual a qué? 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Hacemos aspita 1 sobre Rx. ¿A qué será igual? Espero que se vea. Si no se ve, lo ponemos por aquí. Y después lo vamos a borrar, ¿ah? 1 sobre Rx, ¿a qué será igual? A esto, ¿no? La aspita. R2 por 1, R2. R1 por 1 más R1 sobre el producto. R1 por R2. Profe, no me gusta, lo volteamos ya. Lo volteamos para que esta RQ esté arriba. ¿Bien? Ponemos aquí resistencia equivalente y esto lo volteamos. R1 por R2 sobre R1 más R2. Cuando usted tenga dos en paralelo, ¿qué va a ser? El producto, ¿ya? Va a ser el producto de las resistencias ¿sobre quién? El producto sobre la suma. Bien, chiquitos, el producto sobre la suma. Por ejemplo, tenemos que esto vale 6 y esto vale 3. Muy bien. Si este vale 6 y 3, ¿qué decimos? 6 por 3, 18. Excelente. 6 más 3, 9. 18 entre 9, 2. Resistencia equivalente, 2. De manera inmediata, muchachos. Para ya no estar haciendo esto, pues. Aunque es válido, pero en cuestiones de examen de admisión no te vas a poner a hacer esto, pues, ¿no? De frente, producto sobre suma. ¿Ya, chiquitos? Muy bien. ¿Lo copiaste?
Entonces, una vez que hayamos ya terminado con la teoría, ¿no?, de resistencias y todo ello, vamos a resolver un par de problemitas para ver cómo o cuál es el procedimiento para poder hallar la respuesta correcta y para asegurar pues nuestro puntaje en el examen de admisión. ¿Bien? Sí se ve, mira. Entonces borramos aquí, ya lo copiaste, lo borramos. Obviamente hay otras formas, ¿no? Digamos, si tienes varias resistencias del mismo valor, simplemente vas a sumar, ¿no? Y lo vas a dividir, o la resistencia equivalente va a ser ¿qué cosa? Va a ser un valor dividido entre la cantidad de resistencias, ¿no? Ahorita, después lo vamos a ver. Bien, dice, determinar la resistencia equivalente entre A y B. Y tú dirás, profe, qué fácil, profe, están en serie. Están en serie, mira. ¿Tú qué dices? ¿Están en serie? No, porque si estuvieran en serie no hubiera ningún cable. Mira, acá yo no veo ningún cable que está, digamos, conectando otros cables. Pero acá, mira, digamos que la corriente viene por acá. La corriente va y cae por acá. Mira, está conectando, mira. Así que la misma corriente va a venir y se va a encontrar. No. Entonces, esto estará en serie. Vamos a descubrirlo en un ratito. Antes de resolver este problema, resolvemos este que está un poquito más sencillo, ¿bien? Acá hay un método, muchachitos. No te preocupes, no es difícil, es facilito. Ya es facilito, muy fácil. Obviamente tienes que practicar, practicar y practicar para que este problema se te haga recontra conocido. Si es que ya lo has resuelto, a ver, ponle pausa a este video y trata de resolverlo tú solito. Te tiene que salir uno, ¿bien? Te tiene que salir uno. Muy bien. Vamos a resolver este videito, este problemita. También, si quieres poner pausa al video para resolver este problemita, también, adelante. ¿Ya? Muy bien, ahora sí. Vamos a resolver primero el problema 2 y luego el problema 1. ¿Bien? A ver, veamos con furia, ¿ya, muchachos? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es observar qué resistencias están en serie o qué resistencias están en paralelo. Entonces veamos. A ver, ¿cuál está consecutivo al otro? Este, no, de acá salen dos. Este no puede estar consecutivo. Si es que solamente estuviera, si es que no hubiera esto de acá y solamente estuvieran estos dos, si fueran consecutivos, ¿no? Pero mira, hay otro más. Entonces no lo puedo considerar como consecutivo. Pero mira el 2 y el 4. El 2 y el 4 sí están consecutivos, muchachos. Mira, por acá. Es el mismo cable. Si yo lo enderezo, es el mismo cable, mira. Entonces, ¿qué digo? Profe, esto de acá, que voy a encerrar, esto de acá, ¿en qué está? Ponemos por aquí. Esto de acá está en serie. Eso está en serie. Por lo tanto, ¿qué hago? ¿Qué digo? Digo lo siguiente. ¿Cuánto sale? ¿Sabes que en serie qué haces con las resistencias? La suma, ¿no? Para hallar la resistencia equivalente. Entonces, acá la resistencia equivalente, ¿cuál será? Pongo acá, resistencia equivalente será ¿cuánto? 4 más 2 igual a 6 ohmios. ¿Bien? ¿Hasta ahí todo bien? Bacán, chévere. Ahora, muchachitos, quiero que te imagines lo siguiente. Bueno, mejor no, mejor lo dibujamos, ¿ya? Rapidito nomás. Por acá ponemos así, ahí está, tu 4. Por acá, uy, nos confundimos. Por acá ponemos el 3, ya está, de manera rápida nada más. Y esta resistencia equivalente, ya, para que la veas, la vamos a poner así. Ahí está, mira. Esta resistencia vale 4, esta resistencia vale 3. Estamos resolviéndolo paso a paso. Obviamente, ¿no? Paso a paso, muchachos. Porque una vez ya que tú agarres nivel, o de repente ya tienes el nivel necesario, lo vas a hacer rapidito. En menos de un minuto te sale. Pero estamos haciéndolo paso a paso para que tu amiguito, que recién está empezando, pueda entender este problemita. ¿Bien? Entonces, acá tengo 3. ¿Y cuánto es la resistencia equivalente? 6. Y te das cuenta de lo siguiente. Profe, 6 y 3 están en paralelo. Así es. Entonces le pongo aquí, ¿no? Te emocionas y dices, profesor, esto está en paralelo. Sí, niño, paralelo. Ahora tú dices, profe, como son dos, ¿qué puedo hacer? Recuerdas que la resistencia equivalente era igual a ¿qué? Al producto, 6 por 3, sobre la suma, 6 más 3. ¿Cuánto es esto? 18 entre 9, 2 ohmios. Entonces, ¿qué haces? Nuevamente, estamos haciéndolo paso a paso, por eso nos estamos demorando. Nuevamente, agarras, haces esto, bajamos, y esto se puede representar como una sola resistencia, mira, acá está. Ahí está, mira,
Muy bien. Acá tengo esto y esto. Y digo, profe, esto es 4 y esto es ¿cuánto? 2. Entonces, la pregunta es, ¿están en serie o en paralelo? ¿En serie o en paralelo? ¿Tú qué dices? ¿Están en serie, sí o no? ¿Están en serie por qué? Porque si yo enderezo esto de acá, van a estar en serie, uno consecutivo al otro, uno consecutivo al otro. No están en paralelo, aunque parezcan estar en paralelo, no están en paralelo, muchachos, están en serie. ¿Qué digo acá entonces? ¿Cuánto es 4 más 2? ¿Cuánto es la resistencia equivalente acá? Obviamente la resistencia equivalente es 6. Uy, así lo vas a pensar que están en paralelo, que mejor hacemos esto. Hacemos esto, mira. Hacemos esto. Ahí está, ahora sí, ¿no? Un corazoncito, mira. Están en serie, muchachos. Ponemos acá, en serie. Entonces, decimos 4 más 2, resistencia equivalente, ¿cuánto es? 6 ohmios, ¿no? 6 ohmios. Ya, lo ponemos mejor pasito a pasito. 4 más 2 igual a 6 ohmios. Muy bien. Ahora, ¿qué me dice el problema? Hallar la resistencia equivalente si la variación de voltaje es 18 voltios. Bueno, ya. ¿La resistencia equivalente cuál sería entonces? 6. Profe, ¿me importó esto de acá? No. Pero ¿sabes qué? Para que el problema sea más bonito, vamos a hallar la intensidad de corriente, ¿ya? Hallamos aquí. También hallar la intensidad de corriente. ¿Cuánto será? Muy bien, ¿qué decimos? Profe, VIR. Ya está. VIR. Y decimos, ¿voltaje cuánto es? 18. Muy bien. 18. ¿Cuánto es la intensidad de corriente? No lo sé. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? 6. Por lo tanto, habla, nivel NASA. La intensidad de corriente será igual a 3 amperios. ¿Ya, chiquitos? Nada más. Una vez que hemos resuelto ese problemita tan sencillo, vamos a resolver este de acá. ¿Qué, profe? ¿Este está difícil? No está difícil. Te voy a enseñar a resolver. Acá hay algo llamado el método de los puntos. ¿Qué significa el método de los puntos? Que vas a poner los puntos por los cuales pasa la corriente. Por ejemplo, mira. Vamos a poner acá un ejemplo, mira. Este es el punto A. Este es el punto A. ¿Bien? Este punto A tiene su resistencia, pero sigue siendo A. Tiene su resistencia, pero sigue siendo A. Tiene su resistencia, pero sigue siendo A. Acá es A y acá es A. Mira, todos son A. Aquí, digamos que este es el punto A. Este es el punto A también, porque es la misma corriente, ¿no? Acá mira, tengo una resistencia, pero este ya no va a ser el punto A. ¿Por qué? Porque esto de acá es otro cable, mira. Este es un cable, este es otro cable. Este cable le voy a poner el cable B, ¿bien? El cable B. Aquí, como hay una resistencia, sería A, pero como este cable, esto sería B, ¿sí o no? B también, B, B, B. A, A. Moraleja. Si es que estás en el mismo punto, estás en serie. Si estás en puntos contrarios, es decir, si la resistencia te genera puntos contrarios, ¿vas a estar en qué? Vas a estar en paralelo. Ponemos aquí, mira, este es el punto A. ¿Este qué punto será? Punto A. Esta corriente sigue, mira, sigue. Punto A. Perfecto. Ahora, este es el punto ¿qué? Punto B. Corriente B. Corriente, B. Entonces, ¿de qué te das cuenta? Te das cuenta que la resistencia está entre ¿qué? Entre dos puntos diferentes. Está entre A y está entre B. Entonces, ¿qué dices? Profesor, esto es como esto. Ajá. Este está entre B y A. Profe, esto es como esto. Y este está entre A y B. Profesor, eso es como esto. Sí. Entonces, ¿en qué están? En paralelo. Entonces, ¿qué haces? Simplemente utiliza la fórmula del paralelogramo. Perdón, del circuito en paralelo. Dices así. 1 sobre la resistencia equivalente, ¿a qué será igual? A 1 sobre 3 más 1 sobre ¿quién? Sobre 6 más 1 sobre 2. Resolviendo esto, muchachitos, no querrás que lo resolvamos, ¿no? ¿Sí? No. Ya lo resolvemos, a ver. Mínimo común. 6 por 3, 18 por 2, 36. Ahí está. 36. 36 entre 3, 12 por 1, 12. Muy bien. Más 36 por 6, 6. 36 entre 6, 6 por 6, 6. Más 36 entre 2, 18 por 1, 18. ¿Cuánto es esto? 18 más 12, 30. Más 6, 36. Entonces,
resistencia, ponemos aquí 1 sobre la resistencia equivalente, será igual a ¿qué? A 36 sobre 36, alias 1. Por lo tanto, la resistencia equivalente a ¿qué será igual? A un ohmio. Esta sería la respuesta, muchachitos. Ahí está. Esa sería la respuesta. ¿Bien? Y así de sencillo, mira, lo hemos resuelto el toque, ¿no? Más rápido que esto. Simplemente te tienes que dar cuenta. Y generalmente cuando encuentres esto, haz el método de los puntos. Para ver si están en serie, para ver si están en paralelo, etcétera, etcétera. ¿Bien, chiquitos? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver una última cosita. Hace rato, cuando estábamos explicando la parte teórica, habíamos dicho que el foquito, por ejemplo, libera luz. ¿Por qué? Porque hay una resistencia que se calienta. Y tú sabes que cuando se calienta o cuando la luz, el foquito se enciende, el foquito se llega a calentar. Y ahora, profe, ¿pero por qué se calienta? Aguanta. La plancha. ¿La plancha lo usas qué? ¿Caliente o frío? Caliente. Entonces, profe, ¿y por qué calienta? Lo que pasa es que en general, los cuerpos van a tener resistencia. Y esta resistencia obviamente va a impedir que pase la corriente y todo ello. Y va a generar ¿qué cosa? Va a liberar energía en forma de calor. Y a esta liberación de energía en forma de calor, le vamos a llamar o le vamos a conocer como el efecto Joule. Entonces, profe, ¿qué es el efecto Joule? Es la liberación de energía, pero en forma de calor que tiene cualquier cuerpo en general. Tu celular, tu computadora con el cual estás mirando este video, tu televisor de repente que estás mirando este video en medio de la sala, de repente tu, no sé, se me ocurre, tu cargador, bla, bla, bla. Ellos, o tu foquito, todos se van a calentar. ¿Por qué? Por el efecto Joule. Porque una parte de la energía, ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en calor. ¿Bien, chiquitos? Ahora, profe, ¿y cómo se calcula el efecto Joule? Mira, el efecto Joule se va a calcular así, mira. Si queremos calcular el calor emanado por un cuerpo, obviamente en calorías, tenemos que multiplicar este valor, mira, esta constante, 0,24, constante, ¿por qué, profesor? Por la intensidad de corriente, pero esta intensidad de corriente tiene que estar aquí, elevado al cuadrado, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la resistencia eléctrica y además por el tiempo que esté prendido ese electrodoméstico o ese aparato, ¿bien? Multiplicado por la resistencia eléctrica, multiplicado por el tiempo que esté prendido ese aparato. Ahora, ¿en qué unidades tiene que estar? Esto tiene que estar en las unidades de calorías. En calorías. Ya está, chiquitos. En calorías tiene que estar. Vamos a poner un ejemplito. Bien, ponemos un ejemplito. Ya, aquí abajito espero que se vea. A ver. Sí se ve. Rapidito nomás. Decimos, por ejemplo, apunta. Supongamos que vamos a poner que un cuerpo tenga una intensidad de corriente de 10 amperios. Bien, ponemos por acá los datos. Intensidad de corriente igual a 10 amperios. ¿Qué más podemos poner? Podemos poner que tengo, no sé, una resistencia de 5 ohmios. Y además que lo tenga prendido un minuto. Que tenga el cuerpecito o el aparato prendido un minuto. Entonces, ¿qué hago? Digo, profe, la cantidad de calor se calcula así, mira. 0,24 multiplicado por la intensidad de corriente, que es 10. Ah, pero este 10 tiene que estar elevado ¿a quién? Al cuadrado por la resistencia que vendría a ser 5 por el tiempo 1. Oye, ¿le pongo 1? No le pongo 1 porque este tiempo tiene que estar ¿en qué? En segundos. Le pondré entonces 60 segundos. Y esto, bueno, una vez que lo resuelvas, ¿ya? Te tiene que salir en calorías. Moraleja, tiempo en segundos. ¿Ya, chiquitos? Tiempo en segundos. Creo que te tiene que salir algo de 7.2, 72, no me acuerdo. En fin, bien, niñitos. Entonces, aquí habremos acabado la clasecita de electrodinámica. Espero que haya sido de tu máximo aprovechamiento, de tu interés. Y además, si tienes alguna pregunta, ya sabes que puedes hacerla por el grupo WhatsApp o por el debajo del video. Y recuerda que para esto también hay hierba. Bien, chiquitos, soy David R. y nos vemos la próxima. Chao.